Me da mucho gusto saludarlos, hermanos y hermanas, aquí al inicio de la tercera semana de nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Este vídeo de orientación a la tercera semana será breve. Solo quiero resaltar la importancia en esta semana de lo que es el contexto narrativo del Sermón del Monte. Estamos entrando evidentemente en terreno muy conocido para la mayoría de nosotros. El Sermón del Monte es una enseñanza de Jesús conocida, una enseñanza de renombre, por lo cual ya traemos a este texto cierta familiaridad con sus palabras, lo cual está muy bien, no hay que apagar eso para nada. Pero como verán en el primer foro de tarea, eh, este trasfondo nuestro eh, trae consigo cierta dificultad porque nuestra comprensión del Sermón del Monte no suele nutrirse de una manera clara de su situación en el relato de Mateo. Y el trabajo que tenemos para esta semana es sujetar en la medida posible nuestra interpretación del sermón a su momento en la narración, al desarrollo de la historia hasta este punto, y ver cómo eso puede enriquecer nuestra interpretación. Creo que puede también cuestionar ciertas interpretaciones establecidas que tenemos actualmente sobre el sermón, pero vamos a buscar situar este sermón en nuestra lectura de una manera más clara en el flujo de el relato de Mateo. Eso para empezar. eh, yo creo que lo que pueden experimentar en el trabajo de esta semana, que es algo que algunos de ustedes ya han experimentado, es que después de hacer algunas de las tareas, el trabajo, la lectura, por ejemplo, mi exposición, por ejemplo, de una tarea posterior, afecta lo que usted había estado pensando en la tarea anterior. Eso está muy bien. Les pido que respeten o que sigan el orden de trabajo que yo les he recomendado, pero les invito a volver a sus aportes ya realizados en los foros anteriores para comentar sobre ellos, quizá modificar algo que usted ha dicho, expresar algo que usted ha aprendido, que cuando estaba elaborando su aporte no sabía. En fin, permitir que el proceso de aprendizaje se refleje en respuestas que usted puede dar a sus propios aportes anteriores. O sea que eso para mí está muy bien. Usted hace, por ejemplo, en esta semana la tarea del primer foro, luego escuchando mi exposición en la cuarta tarea, el cuarto foro, le, le introduce cierta duda, cierto cambio de opinión, lo que sea, lo cual le lleva atrás al primer foro para modificar lo que usted había dicho o matizarlo de alguna manera. Simplemente haga clic usted en responder a su propio aporte y puede añadir lo que usted quiera. Eso para mí será muy enriquecedor porque eso revelará a todos los participantes algo de su propio proceso de aprendizaje. Lo mismo podríamos decir con respecto a los artículos, que va a haber varios esta semana, artículos sobre el Sermón del Monte, que igual después de leerlos le enriquece un poco su interpretación y le invita a volver a un aporte que había realizado para comentar sobre lo que había hecho, modificarlo, lo que sea. Todo eso, fenomenal. Eh, Otro comentario, un poco a nivel general, que quería hacer, es que ustedes ya habrán visto, van a ver más, que la literatura secundaria que yo les estoy poniendo, los artículos
algo de Warren Carter en Mateo y los márgenes, que muchas veces los argumentos, las interpretaciones del texto de Mateo se apoyan en una reconstrucción histórica de la situación de Mateo el autor, en la situación de los lectores iniciales, que a veces se denomina la comunidad mateana o algo así. En principio no veo ningún problema en ese tipo de planteamiento, pero les quiero advertir porque sí me parece necesario decir que ese tipo de reconstrucción histórica no deja de ser muy especulativa, porque desconocemos el trasfondo del autor de este escrito, desconocemos la primera comunidad que lo habría leído. En fin, lo que solemos hacer es emplear ciertas categorías de sociología, otras fuentes, a la luz de lo que sí encontramos en el Evangelio de Mateo para ir elaborando una especie de retrato, ¿no? De Mateo o de la comunidad que recibió este Evangelio por primera vez. Pero creo que ese proceso mental de reconstruir la comunidad inicial, como digo, no deja de ser muy especulativa. Y muchas veces lo que hacemos en el fondo es simplemente reforzar ciertos supuestos que ya traemos al texto de Mateo, que depositamos en la comunidad que asociamos a este Evangelio en la antigüedad. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de este proceso sería la forma en que hablamos de Mateo como un testimonio judío dirigido a judíos. Como dije en mi respuesta a la conversación de la primera semana, esto para mí no indica mucho, porque no es que ser judío fuese una cosa muy concreta y clara en relación a otra cosa. O sea que había muchos judíos muy diferentes y no llego a entender qué es lo que estamos afirmando exactamente al decir que este Evangelio quiere llegar sobre todo a los judíos o algo así. En fin, que me parece que eso está apoyándose en una generalización sobre la vida judía de antaño o igual en el día de hoy que realmente no conocemos. Que la realidad para mí era mucho más diversa y por lo tanto lo que les invito a hacer a la hora de leer ese tipo de reconstrucción histórica es siempre examinar su integridad a la luz del texto. Lo que no podemos negar, lo que no es tan especulativo, es que tenemos este Evangelio de Mateo, con esta estructura, con estas palabras, y no queremos pasar por alto la integridad, el testimonio de ese Evangelio para nutrir una reconstrucción histórica. O sea que muchas veces lo que yo veo en la erudición neotestamentaria sobre estos asuntos es un esfuerzo tan exagerado por elaborar una reconstrucción histórica que el erudito deja de prestar atención adecuada a la literatura que tiene delante de ella o de él. Y acaba produciendo unas interpretaciones poco convincentes porque no están siguiendo con mucho cuidado las palabras de la narración o la estructura de la narración, sino que está buscando confirmar
la reconstrucción histórica que se ha elaborado. Así que un aviso, sin más, les advierto que hay ciertos peligros en este planteamiento de interpretación en el que se deposita el texto en una situación del pasado que nosotros hemos reconstruido a través de unos criterios bastante especulativos. Más que nada mi propio criterio, hasta podría decir mi propia preocupación, es que nosotros tenemos que leer con cuidado el texto que tenemos en español, prestarle toda la atención que podemos eh, y no imaginarnos que su secreto se ha quedado ahí en el pasado, un pasado perdido ya que nosotros tenemos que reconstruir para poder entender lo que dice. No creo que es así. Será mejor entender que este evangelio sí que procede del pasado, pero es un evangelio vivo, que se ha mantenido vivo por el poder del Espíritu todos estos siglos y que tiene cierta integridad literaria, por ejemplo, hasta teológica, podría decir, de la cual nosotros podemos aprender mucho, aun si desconocemos una gran parte de su trasfondo histórico. Eso no quiere decir que podamos ignorar el trasfondo histórico, por supuesto, pero no quisiera yo edificar nuestra interpretación sobre una reconstrucción especulativa de ese trasfondo histórico. Quisiera elaborar nuestra interpretación del texto que tenemos, siempre preguntándonos si estamos siendo fieles en la medida que lo conocemos al trasfondo histórico de esta obra. Bueno, espero que eso les oriente un poco al trabajo de esta semana. Una vez más, me parece que la conversación que estamos realizando en los foros está siendo muy interesante, me está gustando mucho, espero que siga y que estén disfrutando igualmente ustedes de ella. Dios los bendiga en esta semana de trabajo y estamos en contacto.